Buenas noches, querida audiencia de Radio del Pueblo, AM830. Estamos en Planeta de Gremios y Política, un espacio que es habitualmente conducido por el titular de este espacio, el Puma Juan Carlos Rodríguez, que hoy, por obligaciones profesionales, dentro de las muchas que tiene en el periodismo, ha dejado la conducción del programa en mis manos. Quien les habla es Gustavo Varela, quien opera acá los controles y es un poco el responsable de nuestra salida al aire, es el señor Nicolás Olaechea, que bueno, como decía, es el virtual, el culpable, el imputado principal de nuestra presencia en el aire. Como es de costumbre, traemos invitados al programa. Hoy tenemos dos en piso y uno en particular que por su larga trayectoria y su prestigio personal nos engalana, que es, bueno, si yo les digo que fue gobernador de Corrientes en el año 83, ganándole a la suma de los votos del Partido Radical y del Partido Justicialista en ese entonces, que después fue senador nacional, que después muchos lo conocen por su presencia en El Cable, un programa de larguísima trayectoria, llamado Corrientes de Pensamiento, y que me gustaría presentarlo y que él mismo haga su saludo a la audiencia, que es don José Antonio Pocho Romero Feris. Un lujo tenerlo entre nosotros. El honor Bienvenido. Y el gusto, gracias. Es mío. Saludo para todos los oyentes. La verdad es que al amigo Rodríguez lo conocemos desde que estaba en el Senado hace mucho tiempo y me ha invitado varias veces. Y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes Radio del Pueblo, en el 830. Y debo decirte, querido amigo, que agradezco enormemente el concepto que tenés. Somos seres humanos, acertamos, nos equivocamos también, cosa que muchos no quieren reconocer. Y lo de Corrientes de Pensamiento, que esta noche va a estar con la declaración de la UCA ayer, con el vocero de el convenio del padre que representa a Monseñor Ojea ahí, el vocero de la conferencia episcopal. Es decir que creo que el compromiso tiene que asumirse siempre, sin temor de ninguna naturaleza, sin acomodo. Y reconozco que me he equivocado varias veces, pero vos hablabas, querido amigo, del 83. Es cierto que obtuvimos aquel triunfo, sobre 339.000 votantes, nos votaron 100.000, superamos fuimos primero en la lista. Pero lo que quiero decir, por encima de quién gane, los argentinos tenemos que acostumbrarnos a manifestar que en lugar de decir quién gana o quién pierde, tenemos que pensar que somos argentinos y trabajar en ese sentido. Pienso que acá prima un criterio demasiado egoísta, demasiado buscando la ventaja personal. Y ustedes me conocen, y el Puma, mi amigo Rodríguez, me conoce también. Mi propósito es, a esta altura de los acontecimientos, seguir sirviendo al país y trabajando con un proyecto que implique el servicio a todos los habitantes. Yo comparto que los ingresos tienen que ser superiores a los egresos, pero no a cualquier precio. Yo no creo, como dijo la UCA ayer, que tengamos más de la mitad de la población argentina
sufriendo las consecuencias de la pobreza, sufriendo las consecuencias de que no la tengamos en cuenta, de que hablemos de que la inflación pueda reducirse. Creo que esto es más que un medio para que se produzca la reacción de la inflación, es porque la gente no tiene acceso a todo esto. Y tengamos en cuenta que tenemos 7,5 millones de jubilados, que tenemos, por supuesto, que tener en cuenta que son personas que trabajaron toda su vida, que al final del camino tienen problemas de índole personal o de salud, donde los medicamentos se han ido excesivamente arriba. Yo digo esto que tampoco creo que, mejor dicho, no comparto a veces sin que me disculpen los legisladores actuales, que perciban las dietas que están por percibir o que están percibiendo. Pero creo que esta es una cuestión de cada uno. Yo estoy, por supuesto, a los 65 años me he jubilado en mi provincia, pero como diputado provincial, que fui a los 24 años. Es decir que, primero, querido amigo, si me permitís, yo te dejo que vos me preguntes lo que quieras, tenemos que pensar que por encima de los partidos a los cuales pertenecemos, tenemos que pensar que somos argentinos. Muy sabio lo que... En segundo lugar, pienso que nuestra obligación, en tal sentido, tiene que ser no beneficiarse personalmente, sino a los 46 millones de combatientes. Tenemos que tener un proyecto de país en serio. Tenemos que ser educados, además. Porque en aquel plan que lanzó en su momento, y no tengo nada contra esto, primero porque quiero que a cualquiera sea el gobierno al que le toque actuar, no podemos desearle que le vaya mal. Tenemos que tratar de que le vaya bien. Y hay muchas cosas más, pero yo te dejo que vos con toda tranquilidad me preguntes lo que quieras. Sería una charla muy larga la que tendríamos con usted. Pero vamos a hacer un ping-pong. Vamos a hacer vamos a presentar al amigo que es un habitué de este Acá tenemos un amigo que creo que, bueno, vos lo vas a presentarnos yo, porque si no me voy a convertir en director del programa. Eso, venga. Una falta de respeto. Bueno, tenemos también en piso acá a un amigo que nos visita con cierta frecuencia. Ya esta es la cuarta o quinta vez en el año, ¿no, Omar? Sí. Es Omar Huaraz, titular de una entidad llamada Vendedores Libres, que apunta a la defensa de los vendedores ambulantes, no en exclusividad, porque también hay otras organizaciones que los agrupa, pero que como hombre de la calle nos puede contar muy bien cuál es el pulso que tiene hoy la calle y bueno, y cómo siguen las cosas desde la última visita tuya. Así es. Bueno, hola a todos. Hola, Varela. Bien. Un honor estar acá con el señor Romero Félix, bueno, parte de la historia argentina. Y bueno, yo soy mantero, vendedor ambulante. Somos parte de los 8 millones de informales que lamentablemente crecen en Argentina. Superamos a los trabajadores formales, es decir, en Argentina hay muchos laburantes sin derechos que tienen que salir a sobrevivir y en los últimos años aumentaron los informales, aumentaron los vendedores. Y en la situación actual, en los últimos 6 meses, lo que vemos es que yo trabajo, por ejemplo, en el barrio de Flores, centro comercial por excelencia de la Argentina. Transitan decenas de miles de personas por día, personas que van a comprar de la ciudad, del conurbano, del resto del país.
gente que viene a comprar. Y es notable la caída de las ventas. Ha disminuido. Ha disminuido considerablemente, no solo la de los manteros, la de los comercios mayoristas. Si bien hoy el tema es cómo la gente elige el centro comercial de Flores producto de la crisis, en comparación con el año pasado, que también estamos en crisis económica, nosotros calculamos que la caída de las ventas fue casi del 60%. Hablando entre manteros, tenemos muy buenos vínculos con los comercios, con los representantes de CAM y de FECOBA, y es notoria la caída. ¿A qué atribuimos eso? Obviamente al ajuste en marcha, hay una recesión económica pronunciada y el temor que estamos viendo, y es la charla, es la pregunta: ¿se terminó la recesión en Argentina o los rumores que corren de una pronta devaluación en 2 o 3 meses va a seguir profundizando este tema? Entonces, lo que tenemos es, hablando como vendedor, hablamos con compañeros del conurbano, de La Matanza, y usted se imagina que si en Flores, centro comercial por excelencia, tenemos casos de vendedores, casos excepcionales, que no abren caja ante decenas de miles de personas, que uno la ve, que antes venían a comprar en cantidad, hoy observa precios, no se lleva, mira y quizás viene con una bolsita. La caída es pronunciada. Por eso para nosotros no se nos escapa cuando vemos los informes económicos de la caída de venta en todo el país, en todos los rubros. Y bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Esto va a seguir? Los rumores que hablan de que en los próximos 2 meses, inevitablemente, Argentina va a sufrir otro sacudón devaluatorio, profundizando más la situación. Entonces estamos en una situación compleja, complicada. Es decir, cuando más te cuesta ganar la plata para vivir, más todo sube. Y vemos que cada vez la pobreza, nosotros los manteros, los vendedores, la palpamos, porque salimos a la calle y vemos gente que ya la observamos y sabemos que no son vendedores. Te pones a hablar y es un desocupado, es un jubilado que tiene que salir a buscar unos manguitos más porque no tiene plata. Tenemos casos en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica, de compañeros como en Parque Patricios, en los parques, compañeros que salen a hacer trueque. Trueque, y se multiplican en el conurbano, y compañeros que no tienen ni siquiera el capital para comprar un par de medias y que venden productos usados. Entonces se ve cada vez de manera más notoria la pobreza. En los últimos 8 años lo fuimos viendo, tuvimos crisis. Bueno, don Yo José primero, Antonio, si me permitís, quiero agradecerle a él sus conceptos, pero más que nada el realismo con que se está expresando. Y creo que estas son las cosas a las cuales hay que tratar de cambiar. No porque sea el gobierno de fulano o mengano, sino que es una obligación de los argentinos. Pertenece a un partido, como digo, pero creo que más que nada somos 46 millones de argentinos. Y tenemos la obligación de tener un proyecto con el cual cumplamos estrictamente. Lo que él dice vino a confirmar mi presunción de que vengo viendo, que la gente no tiene capacidad adquisitiva. Y esto creo que es duramente repudiable. Pero te dejo a vos, perdón. No, sabe que yo le pucha, agradezco y lo felicito. Todas las voces acá son... Y además tenemos que unirnos gente de distintos sectores, trabajo, políticos, profesionales, pueblo en general. Pero no hay que hacer esa distinción de a qué sector pertenece. Profesionales, trabajadores. Entendiéramos
que tiene que haber diálogo, que tiene que haber debate, que tiene que haber demostraciones de lo que uno puede hacer. No interesa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Creo que esto es lo importante. Yo le quería preguntar, Pocho, Sí. toda esta trayectoria que ha tenido la Argentina desde 1983 hasta ahora, cuando se refundó la República Argentina, podemos decirlo, pero que por lo menos en el plano material, en la calidad de vida de sus habitantes, ha sido un periodo muy turbulento. ¿Cree usted que está en deuda la clase política con la población? ¿Cree que era inevitable que viviéramos de esta manera? O bueno, ha habido algún logro más allá del aspecto político, de la convivencia y eso, que no es un tema menor, pero que en el plano material, en el plano de la economía, la clase política argentina está sobradamente en deuda con la población. ¿Es así o no tanto? Yo te agradezco mucho la pregunta, pero no puntualizaría el punto de vista económico nomás. Creo que en violación de las instituciones, en la confrontación permanente, en decir que la culpa no es mía sino del otro, en no querer asumir responsabilidades. Y tengo que ser sincero, yo creo que en estos 41 años de democracia, todos hemos cometido errores. Lo que pasa es que algunos se creen infalibles, no tienen la humildad para reconocer que lo han hecho, hacen imputaciones enormemente erróneas. Yo creo que, yo digo siempre, que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Yo creo que el buscar la ventaja personal, el buscar los adulones que le dicen al funcionario de turno que es el mejor, el más inteligente. La gente no resuelve su problema con eso. La culpa es nuestra, diría. Yo creo que hay un endeudamiento profundo, no solamente de la dirigencia política, sino la empresaria, la laboral, el tema educativo. Fíjate que el otro día, cuando anuncia los 10 puntos el ministro, no habló de educación. Y ahora por un ministro, 2 o 3, no sé cuántos son, está haciendo un escándalo por todos lados como si fuera lo más importante. Y acá lo que tenemos que tratar de hacer, con el espíritu, vuelvo a repetir, constructivo, de que le vaya bien a cualquier gobierno. Yo creo que las ideologías para mí han perimido, no existen más. Lo que faltan son las ideas, y esto lo vengo pregonando. Yo creo que acá tenemos que ponernos de acuerdo en 5 o 6 puntos que vamos a hacer en común. Y como dije antes, no me importa de dónde viene. Yo puedo coincidir con gente de otros sectores. Y esto es lo que nos ha hecho falta en todo este tiempo. Nunca, quiero decir, a lo mejor no me toca a mí, pero las generaciones que vienen, que tienen que tomar la posta. Yo creo que lo importante es que desde ahora hagamos un acto de constricción, un examen de conciencia. Él habló de huracán, yo señalo, que paremos la pelota, la pisemos y digamos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, sea de uno o de otro sector, y fijemos objetivos claros y definitivos para que las instituciones funcionen, para que los 3 poderes, como dice el artículo 1 de la Constitución, también, para que la justicia no se crea dueña de la verdad solamente. Hay muy buenos sectores de la justicia, malos. Para que el Poder Legislativo actúe como corresponde, cumpla con su deber. Y también, ¿por qué no decirlo?, el sistema federal de gobierno, que indudablemente es de enorme trascendencia. No que tengamos gobernadores que se presten a cumplir con los poderes ejecutivos nacionales de turno, sino que defiendan los intereses de los argentinos de cualquier sector que fuere.
Es la palabra de José Antonio Romero Feris, un prócer, podríamos decir, de la política argentina. No, sos demasiado y generoso. vamos a ir a una Además, pausa. los próceres Porque ya pasan. están los Y yo quiero seguir anunciantes luchando hasta el último día que tenga fuerza. Tal cual, tal cual. Unión del Personal de Panaderías y Afines de Capital Federal. Lealtad y fuerza. Compañero José Luis Sánchez. Conducción. Secretario General. UTERA, la alternativa en el Estado. Grimaldi Conducción. Seguimos acá en Planeta de Gremios y Política con estos dos invitados. Uno que es un habitué de la casa y el otro un honor, que es don José Antonio Pocho Romero Feris, un hombre, un político de raza, un hombre que hizo de la política su pasión y uno puede dar fe el respeto que todas las fuerzas políticas le tienen a usted. Pero bueno, lo vamos a llevar un poco al terreno más, al pago chico, para que nos cuente un poco de su provincia, con la que también está en contacto. Usted vive en Capital, pero no, voy, vengo a distintos lugares. Ajá, ajá. Bueno, ahora es parlamentario del Mercosur. El Mercosur, que yo creo que todavía estamos en deuda y que tenemos que hacer las cosas produciendo cambios
que hagan crecer todo esto. Yo lo que creo es, nosotros limitamos con Corrientes con Brasil, Paraguay, Uruguay. Y creo que nuestra obligación, en definitiva, es tratar de que integremos América Latina, que luchemos por principios en los cuales nos debemos, y sobre todo creo que la política exterior es importante, en tanto y en cuanto interpretemos cabalmente cuáles son las necesidades. Pero vos me decías, mi propósito cuando asumí en el 83, el presidente fue don Raúl Alfonsín. Pero a mí me interesó fundamentalmente conformar un gobierno donde no me interesara el origen de los a frente del Movimiento de Integración y Desarrollo. Había gente del peronismo, había gente del liberalismo, había gente de la democracia cristiana. Por ejemplo, el presidente, yo le di gran importancia al ministro de Obras Públicas, por ejemplo. Me interesaban sus antecedentes y su hombría de bien, que fue el arquitecto Mastro Giacomo, que había sido antes ministro del gobernador Pirallini Beiro. Era hombre de don Arturo Frondizi, que fue el único correntino que llegó a la presidencia de la Nación. Ah, mire. Yo me acuerdo que mi padre falleció cuando yo tenía 25 años, era presidente de la Cámara de Diputados, cuando el golpe contra don Arturo Ilia. Entonces yo venía muy seguido a Buenos Aires a hacer gestiones, a ver las cosas. Y lo visitaba don Arturo Frondizi. Que él vivía ahí por Caballito. Don Arturo vivía por la calle Beruti, frente al hospital alemán. Está. Casi. Bueno, entonces vengo, me parecía que era importante el aporte que podía hacer una función pública por su capacidad. Caramba. Se puede coincidir o no con actitudes que se asumen, pero le digo, vine a ofrecerle la Senaduría Nacional por Corrientes, por ejemplo, que él me dijo que no estaba dispuesto a aceptar ningún cargo más. Y me contó que don Raúl Alfonsín, con quienes radicales, etcétera, se habían dividido y más, tenía el propósito de ofrecerle que sea su embajador itinerante. Yo creo que los embajadores tienen que ser de carrera, eso está en el instituto, etcétera. Pero bueno, cuando él me dijo que no, yo lamenté profundamente. Tiempo después que asumo, me dice, Pocho, quiero que me acompañe. Voy a dictar una conferencia sobre Carlos Pellegrini, industrialista. Y yo, la conferencia fue magnífica, pero yo les digo el final, que creo que es una cuestión que hoy hay que llevarla a la prensa. Dijo, un hombre proveniente del radicalismo, hoy en el Movimiento de Integración y Desarrollo, más o menos esto, bueno, viene a rendir homenaje a un autonomista, por Carlos Pellegrini. Porque cuando están en juego o con problemas de fondo o de la nación, por encima de todo ello tiene que estar el interés de la patria. Después falleció la señora, un poco. Pero lo que quiero decir es que acá tenemos que rescatar el ejemplo de aquellos que sirvieron, pero no quedarnos en el pasado. Yo creo que acá tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Terminar con la improvisación, terminar con los salvadores milagrosos y tratar de pensar qué hacemos en el futuro. No, yo a veces hablo del 2040 y digo, ya no voy a estar, pero no es ese mi propósito, no me puedo equivocar 10.000 veces. Pero la gente que viene tiene que interpretar qué pasó. Y nuestra obligación es, sobre todo, el bienestar general, el acuerdo, el entendimiento,
el querernos más los argentinos. Creo que este es uno de los aspectos fundamentales. Don José Antonio Romero Feris, caramba, qué ejemplo para la convivencia de los argentinos. Pero le voy a hacer una pregunta a nuestro otro invitado, amigo, Omar Huaraz, que es a quien le agradezco su tarea, lo que está haciendo y lo que dijo recién. Y que hace todos los días cosas por el país también. Así es. Le quería preguntar a Omar, sabemos que están trabajando en alguna normativa para regular el uso del espacio público acá en Capital, también que hay iniciativas del jefe de gobierno porteño. ¿Por qué no nos pones un poco al tanto de la situación? Bueno, vamos a coincidir que estamos en un momento complicado del país. Así es. Hablé de la situación hablo de la pobreza. Cada vez hay más informalidad y dentro de ello los manteros y crece la protesta social, que es parte del legítimo derecho a peticionar. Y estamos viendo una posición del jefe de gobierno muy preocupante, que el próximo lunes en la legislatura porteña se van a juntar distintas organizaciones de derechos humanos, porque el próximo jueves el alcalde porteño llevó 2 proyectos de ley. Una es la modificación del Código Contravencional y otra es la ley de reiterancia. Quienes conocemos el proyecto nos alertamos, porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con los manteros? Porque avanza con los trabajadores del espacio público, pero también con el derecho a la protesta. Por un lado, el jefe de gobierno quiere modificar el Código Contravencional, que como sabemos existe en todo el país, son normas, faltas. Totalmente. Donde la pena, digamos, es una pena administrativa. El jefe de gobierno quiere modificar el Código Contravencional para que eventualmente aquel que corte una calle en la ciudad de Buenos Aires o ocupe el espacio público pague con pena de cárcel. No estamos hablando de una condena, una detención, que generalmente son 24, una semana. Pero hay un dato más preocupante que la ley de reiterancia. El jefe de gobierno la presentó en el sentido de que crece la delincuencia y entonces el famoso debate de los derechos o los antiderechos, es decir, el jefe de gobierno dice que las personas cuando son detenidas, digamos, tienen derechos, casos excepcionales se lo tiene detenido, pero la mayoría son liberados en espera de un juicio y solo la justicia determina la culpabilidad. Que hay casos en que salen a delinquir y ya cometieron. Entonces, cuando hay un segundo delito, tiene que ser detenido de manera definitiva hasta que se empiece el juicio, digamos. Abarcar con garantías, se modifica el Código Penal y demás. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Hay un delito, que es el delito de resistencia y atentado a la autoridad, que es el delito que solamente un fiscal, con la simple declaración de los funcionarios policiales, basta para ser detenido e iniciarle un proceso. Ahora también debemos coincidir, así como hay buenos policías, hay un dato central en algunos gobernantes, que esta figura es una figura de disciplinamiento político. Porque, por ejemplo, nosotros vimos en las marchas cómo en un momento se decide, por una orden, reprimir y detener, y por lo general son detenidos de manera arbitraria. No es que un ciudadano se resistió, fue la orden. Y entonces ese ciudadano queda con un armado de causa. Nos sucedió en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos 7.000 vendedores senegaleses detenidos en el barrio de Flores. Cuando empezaron a crecer los vendedores, la pobreza,
en algunos periodos los gobiernos, digamos, tenían consideración, si había, y en otros tenían la política de la represión. Y para instalar el miedo se los detenía con la figura de resistencia y atentado. Es decir, ciudadanos que salían a trabajar por el contexto económico del país o ciudadanos que salen a protestar, terminan por una decisión política y por una figura que es central para entender esto, detenidos. ¿Y qué pasa con la ley de reiterancia si mañana tenemos una persona que sale a protestar y en el boleo es detenida, se le inicia un proceso, sale a protestar nuevamente y se la detiene? Por segunda vez. Es decir, un ciudadano va a tener que esperar, siendo inocente, detenido, a que se inicie un proceso. ¿Qué pasa con la pobreza con un mantero en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente ocupa el espacio público? Nosotros sabemos que es una contravención, pero también es un tema social y pedimos la regularización, se tiene que terminar. Es parte de la Argentina. Que la policía lo sale a levantar, lo detiene, le aplica la figura y mañana, como no tiene trabajo, va a salir y nuevamente le va a pasar lo mismo. Ahora, ¿Me explico? Yo lo entiendo, yo digo, por eso yo creo que también en ese aspecto, el judicial y hoy es una serie de reformulaciones, porque a veces los gobiernos tratan de tener jueces amigos y esto en realidad no es conveniente. Se hizo el Consejo de la Magistratura, en su momento yo formé parte. Usted formó parte, ¿cierto? Yo formé parte. Yo, por ejemplo, cuando fui senador me opuse al incremento del número de miembros de la Corte, de 5 a 9, porque la Corte no es para los amigos, es para que juzgue realmente como corresponde a la ley. Hay fiscales que también, como dice el amigo, que tiene un profundo conocimiento del tema y lo vive permanentemente, yo por eso estoy a sus órdenes y voy a hablar con usted la vez que quiera, porque acá no tenemos que ver cuál es la actividad que realizan cada uno, sino cuáles son los objetivos que cumplimos. Y esto creo que es de trascendental importancia. O entendemos que entre todos tenemos que tratar de mejorar lo que estamos haciendo, o no vamos a lograr resultados positivos para los seres humanos, como dijo él. Como dijo Barça. Como dijo él, y yo estoy de acuerdo y lo felicito Yo lo que por el veo, trabajo que realiza. Varela, ¿sabes qué es? Hoy nuestro país y los políticos, si bien tenemos políticos de prestigio, más allá de su ideología, la capacidad, se ve armado época por época. Y hoy escuchándolo al doctor Romero Félix, comparando el espíritu democrático, su sabiduría, sus lugares que tuvo que estar, bueno, es un aprendizaje. Y creo que le falta a los políticos hoy, a los que llevan a lugares, qué sé yo, mucho camino por recorrer y se tienen que ver en el espejo de acá, de Romero Félix. Yo la verdad... Es muy generoso conmigo. No. Para mí es un placer. Y para mí también conocerlo y hablar de estos temas. Pero digo una sola cosa. Yo decía el otro día que la casta política, el día que habló el presidente, que ojalá que tenga suerte, que Dios lo ayude y que lo vamos a ayudar todos si él demuestra. Pero no faltándole el respeto a los demás. No convirtiéndonos en un hombre que dice, si me sanciona la ley, veto todo, llevo por delante al mundo. Sí, tiene el derecho al veto, pero también tiene que pensar cuáles son los intereses de la gente. Y lo otro que quiero decir es que el día del mensaje del presidente Milei, cuando asume, que algunos de la casta política que estaban ahí, que integran su equipo, tenía que haberse ido, si no estaban de acuerdo. Si son de la casta política, como dice usted,
si yo que tengo que terminar con etiquetar a determinadas personas. Tenemos que hacer más que hablar y tenemos que decir las cosas como son y no las que nosotros queremos que sean. Porque con discursos fluidos y buenos no resolvemos los temas. Más que hablar hay que hacer. Creo que esa es la clave, ¿no? Porque hablar todos hablan, creo que... Hay que prepararse, querido hermano. No, por supuesto. Hay que saber cuáles son los caminos que hay que recorrer. O por lo menos ponerse de acuerdo, porque nadie es dueño de la verdad. Yo no me quedo dueño de la verdad. A mí me interesa escuchar a la gente, escuchar lo que piensan distinto a mí. Pero con amor al prójimo, con el servicio a los demás, con ser respetuoso de la gente. Este es un poco... No, pero cuénteme un poquito de cómo anda su provincia. Mire, la provincia viene de muchos años con después de una intervención que dice eco. Yo digo la verdad, yo creo que en ese aspecto hasta mi propio partido incurrió en el error de ser uno más de los tantos partidos. Yo creo por eso que la democracia tiene que ser hasta internamente en los partidos. Mejor dicho, que tenemos que pensar que solamente aquellos que gobiernan circunstancialmente pueden ser escuchados, obtener ventajas personales y nunca achicarse o tenerle miedo a ser perjudicado personalmente. Esto es lo que yo creo. Pienso que el que actúa, el que participa, tiene que dialogar con todo el mundo, aún y no dejarse, voy a ser muy crudo en esto, llevar y que incidieran en ellos los que le tocan la espalda y le chupan la media, hablando crudamente, para que vamos a cambiar. Los adulones. Vamos a hacernos los profesores de lenguaje o de literatura. Yo tengo que ser muy crudo en esto, y yo soy uno de los que a lo mejor en su principio creí esto, pero creo que esta obligación es aprender todos los días, porque siempre se va aprendiendo. Yo hoy, por ejemplo, tuve el honor, o tengo el honor de estar con ustedes y de conocerlo al amigo. Y quiero conocer a la gente de todos los sectores. Y yo estoy en una de mis materias con gente totalmente opuesta a mi forma de pensar, porque ni yo iba a convencerlo de lo que yo pensaba él, ni pretendía que él me convenciera a mí. Yo creo que en el diálogo se obtienen cuestiones, puntos de coincidencia o de discrepancia. Por la discrepancia también, como dije antes, enriquece en muchos casos. Pero tenemos que ser respetuosos de los que piensan de una u otra manera. Porque como dije antes, siempre cuando llega antes, la mala costumbre que tenemos los argentinos, dejamos de lado todo lo que hizo el gobierno anterior para creernos dueños de la verdad y empezar de cero. Y esto hace que siempre estemos en cero y que no mejoremos. Yo creo que son uno de los problemas que ha tenido en ese aspecto estos 40 años de democracia. Que tenemos que subsanarlos, tenemos que corregirlos, tenemos que eliminarlos, definitivamente, y que la democracia sea una auténtica realidad. Te digo más, algunos dicen que el Estado gigante o el Estado inexistente. Y yo opino que el rol del Estado tiene que ser el que establece la Constitución. Un Estado árbitro, un Estado inductor, un Estado promotor, un Estado que evite que se transgredan las normas. Póngale en una competencia deportiva. Si no hay árbitro, sea bueno o malo el árbitro,
Se trajen las normas y no pasa nada. Por eso también la justicia tiene que jugar ese rol. La justicia y los tres poderes del Estado. La palabra de José Antonio Pocho Romero Feris, un referente de la política argentina, indudablemente, más allá de cualesquiera opiniones, de cualesquiera doctrinas políticas a las que uno pueda adherir. De todas maneras, daría la impresión, Pocho, que en la realidad, cuando el administrador de turno se sienta sobre la caja y dice tengo tanta plata para repartir, las necesidades, los requerimientos son varias veces superiores a lo que el Estado cuenta, a lo que el gobierno cuenta. Hasta no hace mucho esto se arreglaba fácilmente. Se daba vuelta a la maquinita y santo remedio. Estoy de acuerdo. Ahora, yo te pregunto algo, perdóname. Si vos no invertís en energía, no está acá, no tenemos plata y paralizamos todas las cosas, ¿a quién perjudica esto? Yo estoy de acuerdo que los ingresos deben ser superiores a los egresos, pero yo pregunto, si uno no gasta 10 días, no come, ¿qué pasa? Y acá creo que este tema está incidiendo sobre los seres humanos en muchos casos. Esta es mi opinión. Me podrán decir lo que quieran, pero esto es lo que yo opino. Y si no digo esto, estaría diciendo con todo el espíritu y propósito que vaya bien. No, es Pero fuera de no duda eso. con el capricho, la soberbia y la mala educación de manifestarse de cualquier manera. Vamos ya entrando en los últimos Sí, 5 minutos del agradezco programa. enormemente el tiempo que me diste. No, por favor, un placer escucharlo, un placer aprender, esa es la verdad. No, al Yo contrario, quisiera yo una también. breve reflexión, vamos a empezar por Omar, una breve reflexión de, digamos, qué considera él que se podría hacer para que esta situación tan difícil que vivimos encuentre, por lo menos en el sector al que él representa, un alivio. Brevemente, ¿qué sugerencia podrías hacer, Omar? Mira, yo creo que nuestro pueblo es noble, lleno de buenas intenciones. Coincido con el doctor que las ideologías perecieron y hoy tenemos que tener un punto en común y que el diálogo es la herramienta. Y hoy estamos viendo un ejemplo del presidente elegido legítimamente en un rol irrespetuoso, que carga de valores negativos porque es un espejo de la sociedad. Y todos queremos que a Javier Milei le vaya bien, porque si le va bien a Milei, le va bien al pueblo. Pero es necesario que la gente exprese su reclamo, los dirigentes levanten la voz para opinar sus ideas y no ser cuestionados, ni criticados, ni insultados. Me parece que la política tiene que convertirse, y lo fue desde siempre, como el instrumento de cambio. Y hoy hay una concepción de la antipolítica, hoy hablaba Pichetto, me parece, que con algunas cosas he coincidido, con otras no, muy enojado con el gobierno, pensando o diciendo, a nosotros nos puso como marginales, como delincuentes. Entonces, me parece que Argentina es un pueblo que tiene que unirse, que el diálogo es fundamental, así que escucharlo al doctor
renueva las esperanzas con un ciudadano común, con un trabajador. Gracias. Y vamos doctor. a darle la palabra final al doctor Romero Félix. Que, Primero de todo, muchísimas gracias. no, él. A él le agradezco mucho, a vos, a todos. Y al amigo Rodríguez, un saludo. Nos conocemos cuando estaba en el Senado. Creo que nuestra obligación es tratar de buscar los puntos de coincidencia, el diálogo, estudiar los temas y sobre todo la humildad para reconocer nuestros errores, siempre y cuando esos errores que cometimos, yo cometí errores y cometo errores, sirva para que el pueblo tenga su protagonismo y sus posibilidades. Pero digo una sola cosa, al ciudadano le pido, le solicito, que participe, que sea como tiene instrumento del voto. Y ganó Milei, yo estoy de acuerdo en segunda vuelta. Él tiene la posibilidad de manifestarlo, pero eso no quiere decir lo que manifiesta públicamente con una dureza increíble de la gente. Y también con presidentes de otros países, porque yo creo que es una falta de respeto que no podemos admitir a quienes no coinciden con nosotros. Los que no coinciden, no coinciden, pero tenemos que ser respetuosos de la discrepancia, de las diferencias, y tenemos que pensar con amor y con mayor cariño entre los 46 millones de argentinos. Doctor Romero Félix, Omar Huaraz, les agradezco mucho haber sido parte de este programa yo diría, muy gráfico de la realidad argentina. Los esperamos prontamente por aquí y bueno, y a nuestra audiencia le decimos que mañana a las 9 de la noche estamos en La Noticia Tras el Espejo y dentro de 7 días otra vez aquí en Planeta de Gremios y Política. Muchas gracias, buenas noches.